En este primer vídeo vamos a explicar cuál es la naturaleza y la presencia de la religión en nuestro mundo. Cómo la religión es una luz para entender el mundo desde cada una de las perspectivas que lo abordemos. Norte, sur, este, oeste. En todo el mundo existen manifestaciones del hecho religioso. Después de ver este vídeo vas a poder constatar, primero, la presencia del hecho religioso. Verás indicios de actitudes religiosas que hay en el mundo y también algunas formas de expresión de esta actitud. Estadísticamente, la religión es un hecho incuestionable, está presente en muchas zonas del mundo, de múltiples modos y maneras. Religiones hay muchas, de diferente naturaleza, cristianas, musulmanas, hindúes, budistas, etc. En mayor o menor medida, la religión es un hecho evidente y obvio en la naturaleza y en la cultura humanas. Fíjate en esta distribución. Cristianos, musulmanes, hindúes, agnósticos, budistas, China, religiones tribales, ateos, nuevas religiones que aparecen, judíos. Podríamos poner alguna más, seguro que no hemos mencionado aquí en este gráfico. Estoy seguro que en tu barrio, en tu calle, en tu ciudad, en tu país, vive alguien que pertenece a algún sector. En algún momento tú has hablado con alguien diferente, de otra religión distinta a la que tú con la que habitualmente sintonizas o estás, conoces sus costumbres, conoces algo de su cultura. No cabe duda que las religiones, siendo diferentes, hay algo que las une a todas, también hay algo que les diferencia. De una manera o de otra, esto va a ser un poco el gran alcance de nuestra asignatura a lo largo de este curso. En la actualidad podemos catalogar las religiones basándonos como en tres categorías. Las religiones primitivas, que son las religiones que son naturales a la evolución del ser humano, o eso corresponderían con las religiones tribales en el centro de África, en algunas zonas de la Polinesia o por la selva de Brasil. Luego tenemos las religiones orientales o místicas, religiones de corte más intimista, más individualista, el taoísmo, el confucianismo, el sintoísmo, hinduismo y budismo. Luego tenemos las religiones monoteístas, el judaísmo, cristianismo, islam, son las religiones que se llaman reveladas o religiones del libro. De una forma o de otra, la religión está presente en cada una de las etapas de la historia. Es inseparable, es consustancial al desarrollo de la humanidad. Nuestra vida cotidiana también lo está marcada por numerosas referencias a múltiples aspectos religiosos. Está presente en la sociedad y de alguna manera trata de dar respuesta explicativa, no descriptiva, sí de sentido profundo de la realidad, a los grandes interrogantes que afectan a la condición humana. En la prehistoria, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, la Edad Media, en todas las etapas ha habido indicios, ha habido huellas culturales y profundas de la religión. Y hoy también. Hoy en la televisión, en la prensa, en las redes sociales, en los medios de comunicación, vemos a personas comportarse, adoptar actitudes que nos llevan cuanto menos a preguntarnos qué es, qué hacen, por qué lo hacen, qué significa. La riqueza de la diversidad religiosa es una muestra más de la riqueza y de las pluralidades humanas. Como primer balance del recorrido, podríamos presentar, o al menos ir pensando para la próxima clase, mejor si lo escribes, un documento donde presentes una lista de obras literarias cuyo contenido tenga algo que ver con la religión, la literatura en general. Una lista de obras de arte, de esculturas, pintura, arquitectura que hagan también referencia a la religión. Muy interesante. Anota también el nombre de tus compañeros, de la calle posiblemente en la que vives o no, o de otra cercana, lugares que tengan también significado religioso. Y recuerda también festividades religiosas del año que de una manera o de otra dicen relación a cualquier religión. Recuerda que estamos hablando de cualquier religión en general, no hace falta que te ciñas a la religión dominante o a la religión más afín a la que estás habituado. ¿Cómo se expresa la religión? La religión se expresa, como decíamos, como un hecho humano. Aparece en el entorno, en una serie de signos, de manifestaciones externas, en la música, en la pintura, en el arte, en el deporte, en la canción.
Camino de Santiago. ¿Quién no ha hecho alguna vez el Camino de Santiago? Os invito profundamente a que lo hagáis. De camino por tu zona, sería interesante que recogieras signos externos de esta presencia religiosa. Puedes compartirlas con la clase en nuestra cuenta de Twitter con el hashtag que se te marca en la pantalla. Puedes apuntar iglesias, catedrales, monumentos, etc. Con lo visto hasta este punto, podemos afirmar que toda experiencia humana, religiosa, tiene una serie de elementos: una realidad suprema, una experiencia salvadora y una mediación.